Muy bien, sean todos pues bienvenidos a este nuevo proyecto 4 para pues la básica superior. En esta ocasión vamos a chequear las actividades de la semana 1 de este proyecto 4. Acá tenemos pues la ficha de este proyecto que está pues en la página del ministerio. Ahora les voy a dejar pues un link en la descripción del video para que puedan pues descargarlo. Acá está la información inicial. Está aquí el objetivo de aprendizaje de este proyecto, que dice pues los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Es el objetivo de aprendizaje. Están acá pues los objetivos específicos. Tenemos acá pues los indicadores de evaluación. Luego tenemos aquí en esta parte pues el nombre del proyecto, que es Entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. Las indicaciones nos dicen aquí, dice que desarrollarás un proyecto en torno a la historia, la tecnología, la ciencia y el arte que se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Acá nos dan pues los materiales que vamos a utilizar. Están pues entre ellos diccionario, está pues hojas, pueden ser pues de cuaderno o reutilizadas con un espacio para escribir. Tenemos goma o pegamento o cinta adhesiva, tiza o carbón. Nos piden pues también pues 8 objetos, 4 de un color y 4 de otro color. También cartulinas o cartón para que sirvan pues de soporte. Y lápices de cualquier color, pinturas, marcadores u otros materiales que tengas en casa. Y claro pues su imaginación es muy importante en este proyecto. Luego pues tenemos acá ya las actividades de la semana 1. Vamos pues a revisar en este video. En esta ocasión tenemos pues las asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales, educación cultural y artística, matemática e inglés. El tema dice origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Es el tema pues central de esta semana. La actividad 1 nos habla acerca de los niveles de comprensión lectora y nos vamos a ver en este caso pues el nivel literal. Sí, aquí dice pues que cuando leemos un texto podemos comprenderlo de distintos niveles. Miren, comprensión literal, inferencial y crítica. El nivel literal es cuando captamos todo lo que el texto dice explícitamente, es decir, comprendemos la información tal cual está presentada en el texto. Y eso pues justamente vamos en este caso a revisar. Ahora nos plantean pues un texto que nos piden pues leerlo con atención. Miren que habla acerca pues cuándo empezó la historia y quiénes escriben la historia. Es un texto que ustedes pueden pues leerlo, ya que pues en base a esta lectura de este texto vamos a hacer acá estas actividades que están en la parte de acá. Miren, recordemos pues que acá el tema pues central era origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. La actividad 1 decía niveles de comprensión lectora. Vamos con un nivel literal. Decía aquí, para lograr una comprensión literal del texto, formula una serie de preguntas a partir de los siguientes enunciados, escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Estas preguntas son en base pues justamente pues a esta lectura que ustedes pues deben hacerla en su casita, ¿sí? En base pues a la lectura de estas. A partir de acá nos piden aquí pues plantear, dice aquí, preguntas literales, ¿no? ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces en este caso yo he planteado las siguientes preguntas. Miren, por ejemplo dice, ¿qué utilidad tiene la historia? En este caso pues en base a ese texto yo contesto lo siguiente, que en primer lugar para conocer el pasado, para saber de dónde venimos. En segundo lugar ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado. Y en tercer lugar sirve para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. ¿Sí? Pues es la ¿qué utilidad tiene la historia? Luego he puesto yo acá ¿quiénes escriben la historia? En este caso pues a partir del estudio y la comparación de las distintas fuentes, los historiadores hacen la narración histórica. Se puede encontrar sobre un mismo hecho versiones distintas. Esto tiene que ver con que cada historiador puede dar una interpretación distinta a los hechos. Vamos ahora con el cómo. ¿Cómo escriben la historia? En este caso pues yo he puesto que basándose en diferentes elementos a los que denominamos fuentes, los historiadores hacen la narración histórica. Cada historiador puede dar una interpretación distinta a los hechos. Esto, lejos de hacerla dudosa, la enriquece porque nos ayuda a pensar de diferentes formas sobre un mismo acontecimiento. Y luego pues en la pregunta pues del cuándo, dice que cuándo se empezó a escribir la historia. Dice aquí que se toma como fecha de inicio de la historia desde la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito. Eso pues hace más de 5000 años. Bien,
Esto pues en cuanto a esta parte 1 de la pues actividad número 1. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Estamos acá pues con la actividad número 2, que titula El estudio de la historia. Dice aquí, recuerda que la historia nos ayuda a entender el presente estudiando el pasado. La importancia de la historia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerde su historia corre el riesgo de repetirla. Nuestra realidad hoy en día es como es gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de la humanidad. Entonces aquí nos piden, entonces dice, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? Luego nos piden pues leer unas páginas del libro de estudios sociales. Luego nos piden pues realizar una lluvia de ideas sobre el texto que pues vamos a leer. Y luego pues crear una infografía. Miren. Muy bien. Vamos entonces con la actividad número 2, que era pues el estudio de la historia. Dice, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? Bueno, en este caso si analizamos pues la definición de protagonista, tenemos lo siguiente, miren, tenemos que el protagonista de la historia es el personaje principal, que tiene empatía con el público, además es sobre quien giran los aspectos más importantes de la historia. Sin su participación la historia carece de sentido. Bueno, en el caso pues del ser humano es el protagonista de la historia, ¿no? Pues es quien ha realizado los avances más importantes en la sociedad. Es la única especie que se guía por la razón, a diferencia de los animales que se guían pues por su instinto. Es lo que lo hace pues al ser humano ser el protagonista pues de la historia. Miren. Muy bien, luego pues nos pedía, dice, leer el texto La historia, una ciencia, de la página 26 a la 28, miren, del texto integrado pues de estudios sociales de octavo año de educación general básica. Estas páginas pues las tenemos en esta parte, miren, estas 3 páginas. Nos pide pues en base a esa lectura pues realizar una lluvia de ideas sobre el texto La historia, una ciencia. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a colocar acá la lluvia de ideas. El tema central, recuerden, era la historia, una ciencia. Acá tenemos pues que la historia pues nos ayuda a comprender el presente, ¿sí? Luego pues el texto también habla acerca de las fuentes históricas, ¿no? Aquí tenemos pues las fuentes primarias, también pues las fuentes secundarias. Además nos hablan aquí de las edades de la historia. Aquí nos dan pues, nos presentan las edades como el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales, tenemos pues la edad antigua, la edad media y pues la edad contemporánea. Y acá pues tenemos acerca pues de la historia, estudia el pasado humano, bueno, tomando los datos obtenidos de documentos históricos para así comprender determinados periodos. Miren, entonces aquí he realizado pues esta lluvia de ideas sobre pues lo que pude analizar en esas páginas del texto. Ustedes pueden pues, hacer su propia lluvia de ideas, pueden tomar parte de esto para complementar su lluvia de ideas. Recuerden que esto pues es una guía de cómo ustedes pueden hacer las actividades de esta pues, semana 1. Muy bien. Luego pues en esta parte, en esta actividad 2 nos decía lo siguiente. Dice, crea una infografía sobre el tema anterior. En una hoja de papel bond, utiliza tu lluvia de ideas, imágenes, conceptos y colores. Puedes ayudarte del ejemplo Hagamos ecología. Bien. Bueno, y ese ejemplo pues lo encontramos en esta parte de acá. Miren, en esta pues link encontramos el ejemplo del que nos habla y está pues justamente en esta parte. Acá bien está pues ese link les dirige pues a esta página donde pues hay varios ejemplos que ustedes pueden pues tomar para hacer su infografía. Muy bien, vamos en esta parte pues a hacer nuestra infografía que está pues en esta hojita de papel bond. Nos pedían, ¿verdad? Está pues el tema en esta parte, he puesto aquí una imagen. He puesto aquí pues un texto, ¿no? Que habla pues acerca de la periodización. Dice que es uno de los trabajos de los historiadores, consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo, ¿no? Que he puesto pues la infografía y que al final he puesto pues una frase que dice que la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Eso dijo pues Max Planck. Ustedes pueden pues tomar uno de los ejemplos que nos presentan ahí, tomar también pues como base algo de esta infografía y pues realizar la suya propia en esta parte. Vamos a checar ahora pues la siguiente actividad, que se refiere pues a la actividad número 3. Dice acontecimientos artísticos y históricos. En esta parte dice lo siguiente, dice que vamos a conocer los acontecimientos artísticos más relevantes de nuestros antepasados hasta nuestra época. Entonces aquí nos piden pues realizar una observación de tu entorno, ¿no? Donde ustedes pues viven en su localidad. Dice sobre los acontecimientos artísticos e históricos que se han encontrado en tu comunidad o sector.
por ejemplo pinturas, vasijas u otros hallazgos arqueológicos. Dice, los hallazgos arqueológicos son descubrimientos de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo. Bien, entonces aquí nos piden, pues en esta parte, recrear esos acontecimientos. Luego nos piden pues diseñar y realizar una instalación. Y luego pues compartir esta información. Así que vamos pues justamente a realizarlo en esta parte de la actividad número 3, que dice acontecimientos artísticos históricos. Dice, recrea los acontecimientos históricos que encontraste en tu comunidad o sector. Para ello puedes dibujarlos o realizar objetos en 3D. Recuerda utilizar materiales disponibles en casa y luego realiza una pequeña descripción de cada uno de ellos. Bueno, esto depende pues de donde ustedes pues se encuentren, ¿verdad? Tal vez si ustedes se encuentran de pronto en Quito, pues bueno, pueden utilizar el monumento a la mitad del mundo. En este caso yo he presentado, miren, una réplica de ese monumento hecho con plastilina. Miren, del monumento pues a la mitad del mundo. La descripción acá he puesto que es el monumento a la mitad del mundo realizado con plastilina de colores. Aquí hablo un poco pues de este monumento. Dice que la historia muestra que en el siglo pues, XVIII la misión geodésica francesa llegó al Ecuador para comprobar la forma de la Tierra y definir por dónde pasa la franja equinoccial que divide al planeta en norte y sur. Este complejo turístico se encuentra en la parroquia de San Antonio de Pichincha, a 14 kilómetros de Quito. Bien, pues es la descripción de justamente pues este acontecimiento histórico, ¿no? Que es el monumento a la mitad del mundo. Esto si ustedes pues de pronto están en la sierra en Quito, tal vez si están en la costa, de pronto pueden hacer el monumento a Bolívar y San Martín. Sí, en este caso pues he realizado una pues, de pintura, un dibujo con un pincel. Recuerden que nos pide que puede hacer pues dibujado, puede ser algo dibujado o realizar pues una maqueta, ¿no? Con objetos en 3D. Eso es lo que hicimos pues, anteriormente con el monumento a la mitad del mundo. En este caso pues es un dibujo. Y aquí pues la descripción dice que es una pintura con pincel fino del monumento a Bolívar y a San Martín. También llamado Hemiciclo de la Rotonda, fue inaugurado en 1938 y se encuentra en el interior del Malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil. Entonces aquí está pues la descripción de esta parte de acá. Tal vez si ustedes se encuentran pues más al sur del país, de pronto en Loja, pueden tomar en cuenta tal vez la plaza de San Sebastián. Aquí hemos puesto pues en la foto, ustedes pueden hacer un dibujo de este monumento, de esta plaza, o también pues una maqueta, no, un objeto en 3D. Y pues hemos puesto aquí la descripción. Dice que la plaza de San Sebastián o de la Independencia es considerada como uno de los principales atractivos de Loja. Es la plaza que acogió los momentos de mayor gloria para la ciudad. Aquí se proclamó la independencia de la corona española el 18 de noviembre de 1820. Este es un acontecimiento pues histórico que se encuentra en el caso pues que ustedes vean en Loja. Y así ustedes pueden pues colocar varios ejemplos en esta parte. De pronto pues el ferrocarril, tal vez en su barrio, en su sector, en su provincia, en su ciudad, hay algún edificio que sea antiguo, tal vez una iglesia antigua, la basílica, etcétera. Entonces depende pues donde ustedes pues vivan, pueden hacer pues esta parte acá o dibujo o un objeto en 3D de ese acontecimiento histórico de su comunidad. Luego nos piden acá en la parte 3 dice diseña y realiza una instalación en algún lugar que te gusta de la casa, donde debes poner todos los objetos o dibujos que creaste anteriormente con su respectiva descripción. Y dice aquí, escribe en una hoja el paso a paso de la creación de tu instalación artística. Bueno, en mi caso pues yo considero que pues esa instalación la voy a colocar pues en la sala, ya que pues es más amplio ahí, ¿verdad? Y aquí voy a colocar entonces pues primero pues este monumento a la mitad del mundo. Acá está pues la descripción, de pronto aquí está la pintura al monumento que encontré pues en el malecón de Guayaquil. Acá está pues la descripción, ¿sí? Eso pues podemos ustedes ubicar algún lugar de su casa y colocar ahí todos los objetos y dibujos que ustedes crearon. Nos pide además en una hojita pues poner el paso a paso de la creación de esa instalación, es decir, cómo fueron haciendo para hacer el montaje de esa instalación. En este caso puede ser de pronto una sugerencia, tal vez designar primero el espacio, ¿no? En este caso pues debe ser amplio, pues estoy aquí. En el segundo paso puede ser ahora pues decoración del espacio acorde al tipo de exposición. Claro, si aquí vamos a poner acerca pues de la historia, ¿no? Entonces sería bueno pues decorarlo acorde a ese tipo de exposición. En la parte 3 tal vez elaboración de un tríptico con el detalle de la exposición.
Entonces podemos hacer una hojita, un tríptico en donde ponemos información de pues de esta, en este caso pues del monumento y de esta pintura también puede ser. Y finalmente pues colocación de los dibujos y maquetas para exponerlos, ¿no? Eso sería pues el cuarto paso de este paso a paso para la creación de esta instalación artística. Muy bien. Y además pues recuerden que esta parte pues dice: comparte con tu familia tus conocimientos y las experiencias que tuviste acerca de los acontecimientos históricos. Recuerda guardar tus trabajos en tu caja portafolio. Y en eso pues en cuanto a esta actividad 3. Seguimos en esta parte ahora con la actividad 4, que es una actividad pues de matemática y habla acerca de la resolución de triángulos rectángulos. Aquí nos dan pues una explicación de lo que es el teorema de Pitágoras. Está aquí un triángulo rectángulo, está con los elementos, ¿no? Pues hipotenusa y los dos catetos, ¿verdad? Aquí nos da pues una explicación de lo que es el teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas también. Dice que son pues seno, coseno y tangente. Y pues aquí nos dan pues el gráfico del triángulo rectángulo y acá pues las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Aquí en esta parte pues hay que hacer una pequeña corrección, dado que aquí la tangente de alfa, que está en esta parte de acá, de acuerdo a este gráfico de aquí, no sería pues igual a b sobre c, ¿sí? Ya que pues recuerden que la tangente de este ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y si aquí notamos este ángulo alfa, el cateto opuesto es A, ¿sí? Y el cateto pues adyacente sería B. Por lo tanto aquí debería ser la tangente de alfa sería igual pues a A sobre B, ¿no? Hay que hacer pues esa corrección en esta parte de la guía. Luego en la parte 2 dice aquí: ponte a prueba. Dice: resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. Entonces nos piden pues resolverlos en una hojita. Vamos pues justamente a realizar esta actividad 4, ¿no? Decía aquí: ponte a prueba y resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. El primer ejercicio dice: dos aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. La pregunta dice: ¿qué distancia ha recorrido el otro avión? Entonces aquí en esta parte vamos a dibujar un eje, donde está pues aquí los puntos cardinales: el norte, tenemos en esta parte el norte, tenemos acá pues el sur, también tenemos pues aquí el este o el oriente y el oeste o el occidente, ¿sí? Entonces aquí nos habla de que del mismo aeropuerto, desde el mismo punto, que vamos a decir que es este punto aquí donde parten ambos aviones. Dice: uno se dirige hacia el norte, es decir, va a estar en esta parte de acá el uno del avión, y el otro al oriente, es decir, va a estar en esta parte, dice. Luego aquí indica que cuando están a una distancia de 1580 kilómetros de uno del otro, ¿no? Es decir, que esta distancia entonces es 1580 kilómetros, ¿no? Y nos da pues lo que recorre uno de ellos, ¿no? Que dice que es 800 kilómetros. Vamos a suponer que el que va al norte pues recorre 800 kilómetros, ¿no? Que esta distancia pues de este primer avión que va al norte es de 800 kilómetros. Y nos dice pues que calculemos cuánto recorre el otro avión, es decir, el que va hacia el oriente. Aquí le vamos a llamar a esa distancia pues simplemente B, que es lo que necesitamos pues nosotros calcular en este momento. Tomemos en cuenta que este ángulo que forman aquí pues el norte y el oriente es un ángulo recto, por lo cual en este caso podemos aplicar pues el teorema de Pitágoras sin ningún problema en esta parte. Además, recordando pues que esta distancia que los separa, de 1580, vendría a ser pues la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa pues es el mayor de todos los lados, ¿sí? Y comúnmente pues se le llama con la letra C. Si este lado o este cateto es B, entonces este de acá pues vendría a ser el cateto A, ¿sí? Que pues comúnmente se les denota de esa forma, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a plantear nosotros pues la ecuación del teorema de Pitágoras, que sería pues la siguiente. Miren: C al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Los catetos A y B. Entonces en este caso notemos que lo que queremos encontrar es justamente uno de los catetos, es decir, este cateto B. Por lo tanto, aquí lo que queremos es despejar ese cateto. Eso implica entonces que este A al cuadrado, que sería el primer cateto, lo vamos a pasar acá a restar. Y quedaría entonces que C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado.
Esto vamos nosotros a invertir los términos. Todo esto pasamos acá y esto lo pasamos al segundo miembro. Sí, eso se puede hacer, pues si no se altera nada, nos quedaría pues de esta forma, miren. Luego pues en esta parte vamos a quitar este cuadrado de esta parte de acá. Vamos a despejar esta b, para lo cual pues elevamos a la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Tanto a la b al cuadrado y también a esta parte de c al cuadrado menos a al cuadrado. En este primer caso pues esta raíz con este exponente se cancelan y nos queda pues simplemente que b es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Es decir, que el cateto b va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto a al cuadrado. Recordemos que aquí este pues 1580 representaba pues la hipotenusa c y acá este 800 kilómetros correspondía pues al cateto a. Entonces en este caso vamos a reemplazar tanto esa hipotenusa como ese cateto en esta expresión del teorema de Pitágoras. Y nos quedaría pues de esta forma, miren. ¿Sí? Y en esta parte pues vamos a usar esta calculadora para encontrar pues el valor de esta expresión. Tenemos acá entonces la raíz cuadrada, dice de 1580 y eso pues al cuadrado menos 800 y eso pues al cuadrado. Y esto ponemos aquí el igual. Sí, y nos da pues un valor de 1362,497706. Aquí vamos a pues aproximarle al segundo decimal. Nos queda pues en este caso simplemente pues 1362,50 kilómetros, ya pues aproximando a los dos decimales. Bien, esta sería pues la respuesta de este primer ejercicio, ¿no? Es decir, que la distancia que recorre el otro avión es de 1362,50 kilómetros. Bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio, que dice así: si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, nos dan pues este gráfico, miren, pues nosotros estamos pues en esta parte de acá, ¿no? Ubicados en esta parte, dicen, ¿no? 120 metros de este cohete. Dice, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros, ¿no? Es decir, esta parte de acá hasta la parte pues superior del cohete. Preguntan acá, ¿cuál es la altura total del cohete? Es decir, nos piden ahora calcular esta altura que vamos a llamarla pues A, esta altura total del cohete. Bien, entonces en esta parte pues vamos a verificar que justamente pues este 130 viene a ser entonces la hipotenusa C y este 120 va a ser el cateto pues B, miren, ¿sí? En este ejercicio de acá tenemos aquí entonces la expresión del teorema de Pitágoras, que recuerden era pues hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? A cuadrado más B al cuadrado. En este caso vamos a calcular, o necesitamos calcular el cateto A, ¿sí? Por lo tanto pues hacemos el mismo proceso de la anterior ejercicio, ¿no? Es decir, despejar este cateto A. Eso implica entonces que ahora este cateto B que está positivo lo pasamos acá con signo pues negativo, nos queda pues de esta forma. Luego invertimos acá las cantidades. Luego recordemos que este cuadrado de aquí podemos despejarlo con una raíz pues a ambas miembros, ¿verdad? Es decir, de esta forma. En este caso este cuadrado con este índice de la raíz se cancelan y nos queda pues acá ahora A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, que el cateto A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Recordemos que aquí el cateto de la hipotenusa C pues es 130 y el cateto B es 120. Por lo tanto, en este caso reemplazamos estos valores en esta expresión. Nos queda pues que A es igual a la raíz cuadrada de 130 metros al cuadrado menos 120 metros al cuadrado. Eso pues vamos a hacerlo usando pues esta calculadora. Tenemos ahora la raíz cuadrada de 130. Esto pues al cuadrado menos 120 al cuadrado. Ponemos aquí el igual. Nos da aquí un valor de 50, miren. Es decir, que en este caso pues la altura de ese cohete ha sido de 50 metros. Bien, vamos ahora con el último ejercicio. Dice, hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Nos dan aquí pues el gráfico, ¿no? Nos piden pues las razones trigonométricas de este ángulo alfa que está en esta parte de acá. Y también pues que hallemos el valor de la hipotenusa. Bien, entonces en este caso recordemos que
Este cateto sería pues el cateto A, este sería el cateto B y este C pues sería la hipotenusa, ¿no? Que sería pues, recuerden, el lado más largo del triángulo rectángulo se le conoce como la hipotenusa. Muy bien, entonces en esta parte partimos primero pues del teorema de Pitágoras para encontrar primero la hipotenusa. Y en esta parte, como lo que queremos calcular es justamente la hipotenusa, simplemente pues aplicamos aquí la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Nos quedaría pues de esta forma. Aquí recordemos que este cuadrado con este pues índice se cancelan y me queda simplemente pues c igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Conocemos aquí los valores del cateto A, que es 6 unidades, y del cateto B, que son 14 unidades. Reemplazamos en esta parte. Luego en esta parte vamos a hacer pues el cálculo usando pues aquí esta calculadora. Tenemos pues ahora 6 al cuadrado más 14 al cuadrado. Si nos da pues un valor de 2 raíz de 58, que podemos pues expresarlo así con la raíz, ¿verdad? Quedaría entonces que la hipotenusa pues tiene un valor de 2 raíz de 58 unidades. Muy bien. Pasemos ahora a las razones trigonométricas que nos piden esta parte. Y vamos a empezar entonces ahora con el seno del ángulo alfa. Recordemos que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? En este caso pues colocamos aquí el seno de alfa. Y aquí la cuestión es identificar de este ángulo alfa que está acá, cuál es el cateto opuesto. Si cateto opuesto es aquel que se encuentra pues frente del ángulo, es decir, se encuentra pues en esta parte de acá. Es decir, pues sería A, que vale pues 6 unidades. Por lo tanto acá colocamos cateto opuesto, sería 6 unidades. Y sobre pues dice la hipotenusa. La hipotenusa pues es C, que ya pues lo calculamos y vale justamente 2 raíz de 58 unidades, que estamos en la parte de acá. Miren, aquí podemos nosotros pues hacer algunas simplificaciones, como por ejemplo la mitad de 6 y la mitad de 2, y aquí la unidad con la unidad pues se cancela y nos queda pues en esta parte que el seno de alfa es igual a 3 sobre raíz de 58. En este caso pues podría quedar esta respuesta ahí, ¿no? Sin embargo pues recuerden que en matemática, para poder expresar la respuesta, un resultado, pues no deben quedar pues en el denominador raíces irracionales, como es en este caso raíz de 58. Por lo tanto, en este caso lo que habría que aplicar aquí es, o lo que habría que hacer es racionalizar esta respuesta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en este caso multiplicamos a ambas partes de esta fracción por raíz de 58. Es decir, por lo que tenemos en esta parte de acá, esta vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador. Y eso nos queda pues de esta forma, miren. Arriba sería 3 raíz de 58 y en la parte de acá abajo simplemente multiplicamos 58 por 58, sería pues 58 al cuadrado. Esto me va a permitir entonces eliminar esta raíz que está en el denominador. ¿Por qué? Porque pues este cuadrado con este índice de la raíz se cancelan y nos queda pues en este caso simplemente arriba 3 raíz de 58 y sobre 58, ¿sí? Y esta sería pues entonces la respuesta de el seno de este ángulo alfa. Lo colocamos pues en esta parte de acá. Vamos ahora entonces con el coseno del ángulo. El coseno de este ángulo alfa ahora es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente entiéndase como el cateto que está junto al ángulo alfa, aquel que lo forma el ángulo alfa. Y aquí notemos que de este ángulo alfa, el cateto que está junto a él sería pues este cateto B, ¿sí? Que vale pues justamente 14 unidades. Por lo tanto, acá colocamos cateto adyacente, que son 14 unidades. Y sobre la hipotenusa, que recordemos era 2 raíz de 58. La colocamos en esta parte. 2 raíz de 58. Lo mismo aquí vamos a simplificar. Mitad de 2 y mitad de 14. Y la unidad con la unidad pues se van y nos queda pues que el coseno es igual a 7 sobre raíz de 58. De igual forma aquí vamos nosotros a racionalizar esta fracción. Y nos queda pues multiplicar, recuerden, por raíz de 58 tanto el numerador como el denominador, ¿sí? En este caso multiplicamos pues esta raíz por el 7, nos va a quedar simplemente pues 7 raíz de 58. Y para multiplicar raíz de 58 por raíz de 58, se multiplica pues 58 por 58, que sería pues 58 al cuadrado. Eso me permite pues cancelar este cuadrado con este índice y nos quedaría pues simplemente 7 raíz de 58 sobre 58, que sería pues la respuesta del coseno de este ángulo alfa. Y finalmente vamos con la tangente del ángulo alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso
recordemos que el cateto opuesto de alfa era pues justamente 6 unidades, ponemos en la parte de acá 6 unidades, y cateto adyacente pues era justamente este cateto de acá, que era pues 14 unidades. Aquí podemos simplificar, mitad de 6 y mitad de 14 y cancelar las unidades. Nos quedaría pues que la tangente de alfa es igual a 3 séptimos, haciendo pues la simplificación. Bien, y así pues hemos resuelto este ejercicio. Hemos calculado ya pues la hipotenusa y pues las funciones trigonométricas seno, acá está el coseno y la tangente del ángulo alfa. Muy bien. Luego nos piden pues ahora, dice reflexiona y escribe en una hoja. Dice qué partes de un triángulo o rectángulo hay que conocer para resolverlo. Bueno, en este caso vimos que debemos conocer al menos dos parámetros, ¿no? Por ejemplo, dos catetos, como es el caso de este triángulo de acá. Miren, conocemos aquí dos catetos, o un cateto y un ángulo, como un ejemplo pues de este de acá. Miren, conocemos en este caso pues un ángulo y un cateto, o la hipotenusa, que sería pues esta parte de acá del 12. ¿Sí? Eso pues necesitamos conocer en un triángulo o rectángulo para poder resolverlo. Luego dice acá, ¿se puede resolver un triángulo o rectángulo conociendo solo dos ángulos? ¿Por qué? Bueno, aquí la respuesta pues es que no es posible resolver un triángulo o rectángulo, ya que recuerden que resolverlo implica hallar el valor de los ángulos internos, sus catetos y la hipotenusa. Por tal razón es necesario conocer al menos uno de sus lados, no sea pues el cateto o la hipotenusa, porque si ustedes recuerdan aquí las funciones trigonométricas, recuerden que estaban en función pues de cateto e hipotenusa, o aquí dos catetos. Entonces en este caso pues es necesario conocer al menos un cateto o la hipotenusa para poder resolver un triángulo rectángulo. Luego acá nos preguntan, dice, ¿cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Bueno, aquí vemos que hay varias utilidades, ¿verdad?, de este teorema de Pitágoras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, para el cálculo de distancias en el plano, en los mapas. Los cartógrafos utilizan pues el teorema de Pitágoras. Además dice, permite calcular la longitud de la diagonal de dos rectas paralelas. Esta aplicación se usa con frecuencia en arquitectura, carpintería u otros proyectos de construcción. Miren. Además se usa para calcular la inclinación de las laderas de colinas o montañas. Un topógrafo mira a través de un telescopio teodolito hacia un palo de medición, los piquetes, a una distancia fija, dicen, de modo que la línea de visión del telescopio y el palo de medición forman un ángulo recto. Entonces también se utiliza en esta parte del teorema de Pitágoras. Bien, y regresando pues acá a la ficha de este proyecto, tenemos pues que ya tenemos una actividad pues de inglés, ¿no? Una actividad 5 que la veremos pues en un video al canal. Luego pues tenemos acá la actividad número 2, ¿no?, que la lanzaremos pues la siguiente semana. Bien, y así terminamos pues esta primera semana de este proyecto 4, ¿no?, para pues la básica superior. Espero pues que les haya servido este video. Les envío pues un cordial saludo a todos ustedes. Gracias por visitar el canal, por su apoyo. Y nos veremos pues en el siguiente video.